Estamos en Infobae TV siguiendo un tema que arrancó en infobae.com el domingo pasado. Publiqué una nota hablando de la falta de plan que ha llevado a estas dramáticas inundaciones que no solo están en la provincia de Buenos Aires, sino en el conurbano, en la misma ciudad de La Plata. Los últimos, las últimas lluvias provocaron casi 7.000 evacuados, pero más allá de los evacuados lo que ha habido es una tremenda incapacidad del Estado de dar respuesta a la gente que en muchos casos se ha inundado varias veces en el año. Por lo tanto, no es un problema de una lluvia, del cambio climático o de una situación especial, sino la falta, la ausencia de un plan, la absoluta inconsistencia de las políticas de obras públicas del gobierno nacional. Una de nuestras fuentes, podríamos decir la principal fuente de esa nota, ha sido justamente nuestro invitado de hoy, el diputado Carlos Brown, ex ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, que le agradecemos su presencia aquí en Infobae TV. Y bueno, usted vio, Carlos, la contestación que le hizo a Infobae y a usted también la desmentida del vocero del ministro Julio De Vido, del ministro de Planificación. ¿Qué opinión le merece? La verdad que fue una manifestación demasiado incorrecta bajo todo punto de vista, porque él en un momento de su planteo, dirigiéndose a la periodista y a su fuente, deja constancia de que la cuestión hídrica en la provincia de Buenos Aires está resuelta. Y esto no es así bajo ningún punto de vista. Y acá hay que analizarlo sobre la base de los datos de la realidad. Usted viene siguiendo además particularmente el caso del fondo hídrico, ha hecho muchas presentaciones en el Congreso. Yo vengo haciendo presentaciones desde el 2012 cuando había sequía en la provincia de Buenos Aires y era el momento de la realización de las obras. Y yo ahí reclamé al UCOFIN, que es el organismo que maneja el fondo hídrico, para que se realizaran las obras de los distintos, digamos, de los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos varias cuencas. Tenemos la cuenca interior central, que es la cuenca del río Salado, donde allí hay un master plan, y tenemos después las cuencas que abarca toda la problemática del conurbano bonaerense y La Plata, donde aparece Luján, donde aparece el Medrano, donde aparece la Matanza Riachuelo, donde aparece Reconquista, y allí, en esos lugares, salvo el tema de Reconquista, no ha habido nunca un plan estratégico vinculado con la solución profunda de la cuestión. Vamos a ir ordenando los temas. Por empezar, ¿el fondo hídrico qué es? ¿Cuándo se crea? ¿Por qué surge? El fondo hídrico se crea en el 2001 y surge de una decisión que se vincula a su vez con las necesidades que se habían generado en una cantidad de cuencas que va desde el río Quinto, el Valle Manca, el río Salado, una cantidad de ámbitos de distintas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, que estaban con problemas muy serios en forma sistemática, de donde habían aparecido planes estratégicos, y esos planes estratégicos necesitaban financiamiento. Entonces se establece la creación de un fondo hídrico que se financia con un impuesto que se le aplica a las naftas y al GNC, que genera hoy en día casi 300 millones de pesos mensuales, y que es un fondo específico que estaba afectado a la problemática de las grandes cuencas, y que luego allá por el 2007 con un decreto y luego con modificaciones en la ley de presupuesto se lo fue dando en temas puntuales vinculados con las cuestiones urbanas, y volvemos desgraciadamente a hacer desaparecer la estrategia para entrar a analizar solamente temas para quedar bien, para quedar bien porque hay una elección. Claro, Carlos, porque usted dice, la cuenca, el master plan, digamos, de la cuenca del Salado
que se podía financiar con estos fondos, se realiza hasta determinada etapa. No solamente se podía financiar, tendría que estar terminado hace por lo menos 2 años. Y no está terminado. No, está en el 40%. Bueno. Y eso yo desafío al ministro de Infraestructura de la Nación, a su vocero o a quien sea, o la gente de Ucofin, que me demuestre lo contrario. Porque yo hace 4 años que estoy haciendo presentaciones, he hecho presentaciones ante el jefe de gabinete, en las presencias que tiene en la Cámara de Diputados, y no me supo responder. Me dijo, voy a buscar información, esto está en las constancias, digamos, parlamentarias, y estoy esperando que me contesten algo, porque nos mandan una página web. Yo voy a la página web y no tengo información porque está en blanco, o la información que tengo es vieja y no, por ejemplo, no resuelve lo que pasa este año, donde hay más de 1.800 millones de pesos ya recaudados, casi 2.000 ya recaudados. Bueno, yo tengo aquí, porque su equipo de asesores muy eficiente, por cierto, me da los pedidos de informes que usted ha realizado, y le contesta que hace esos pedidos de informes porque no es suficiente la información que hay en la página web. Y le contestan, lo remiten a la página web. Pero justamente no, pero por eso yo insisto en este desafío, porque la única verdad es la realidad. Y la realidad es que la provincia de Buenos Aires está inundada en su ámbito interior y en su conurbano bonaerense, y que esas inundaciones se repiten sistemáticamente, ahora casi todos los años. Cada inundación cuesta $1.000 millones. Terminar todas las obras vinculadas con la cuenca del Salado y algunas otras más cuestan $1.000 millones. O sea, ni siquiera tienen la picardía de cuidar sus propios ingresos, porque la pérdida que se genera desde el punto de vista productivo, más la pérdida que se genera desde el punto de vista social, y en el drama que ello implica para miles y miles y miles de personas, tiene después un costo o una pérdida de dinero por parte del Estado. O sea, no cuidan ni siquiera lo de ellos, no cuidan tratar de cobrar más plata de impuestos, porque se llevan el 75% de lo que genera el campo, y no tratan de evitar los gastos que esto implica del punto de vista de que algo tienen que hacer con la gente inundada, algo le tienen que dar, muy poquito, pero algo le tienen que dar, y eso tiene un costo adicional, sin tener en cuenta la grave situación social y cómo afecta a todas las personas. Y bueno, no hablemos de las muertes que hubo en La Plata, de las muertes que hubo ahora en las inundaciones de Luján. También. Entonces, la falta de estrategia. Y donde hay estrategia, no la cumplen. No la cumplen. Pero fíjate, qué cosa increíble, ¿no? Tenemos un plan estratégico hecho por una consultora británica, fondos que se consiguieron, los conseguí yo como ministro de la Producción en los años 92, 93, la consultora terminó su trabajo en el 98, están los fondos afectados y que se generan todos los días cada vez que vos cargas nafta. Hay un plan estratégico, no se cumple. En el resto no hay plan estratégico. Entonces, con plan estratégico, sin plan estratégico, todo es coyuntura. Yo le pregunto. Claro, porque efectivamente el vocero dice, se hizo la obra en el arroyo tal, se hizo el desagüe pluvial de tal lugar. No están interconectados, hay que hablar con la gente del lugar y te van a decir, hicieron una obra en este pedacito de acá y como no hicieron la de este otro pedacito de aquí, esta no solamente no sirvió para nada, sino que nos complicó al resto. Yo pregunto, en Luján se han hecho desagües pluviales, como han hecho en tantos lugares, con los fondos, con el fondo hídrico. Cuando el agua le pasó por arriba a la casa, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió el desagüe pluvial? O sea, es un absurdo no darse cuenta que la problemática hídrica tiene una lógica y una razonabilidad que se vincula con la naturaleza, con la geografía, con las pendientes, con las características de la llanura que tiene la provincia de Buenos Aires, la expansión que se da en los ríos de llanura, que tienen un cauce en un momento dado y después ese cauce se amplía y ocupa una cantidad de superficie que la gente creía que no iba a pasar nada y son sus casas. Entonces, todo eso tiene que ser objeto de planificación urbana, tiene que ser objeto de análisis, de subir cotas. Bueno, de subir cotas con cuidado, porque vos sabés lo que pasó. Claro. Con subir las cotas, por ejemplo, de los barrios cerrados. Claro. Se subieron las cotas de los barrios cerrados
y bueno, el agua por algún lado escapa por donde no se subió la cota, y entonces allí donde no había inundación o era una inundación más baja, termina siendo una inundación de terror. Entonces yo vuelvo a insistir, por favor, respeten las planificaciones, y donde no las hay, háganlas. Por favor, y después respeten los fondos afectados. Parte de la plata. ¿Qué es lo que ha pasado con esos fondos? Es decir, bueno, ¿se usan de manera clientelar? Mira, nosotros hay algunos gráficos allí, ¿no? Sí. Que hicimos, donde aparece Los vamos a poner en la nota. Cómo va, digamos, utilizándose con relación a las zonas urbanas, a las zonas rurales, pero en definitiva hay distracciones. Fondos, parte de los fondos hídricos se usaron para Tecnópolis. Tecnópolis, cuando se construye, 16 millones de pesos para Tecnópolis, para claro, construir 2 stands. Dos stands de 2 universidades, sí. No, cada una 16 millones. Y después Tecnópolis, cuando se construye, toma parte del cuenco aliviador que estaba de San Martín, en el Medrano, toma parte del cuenco aliviador. Después se dan cuenta, porque se inundó Villa Maipú, de mi partido General San Martín, se inundó. Usted fue intendente en San Martín. Yo fui intendente. O sea que sabe de lo que habla. El cuenco aliviador fue fruto de un trabajo que hicimos en forma conjunta con las Fuerzas Armadas, con la Presidencia de la Nación, se firmó el convenio, luego en la intendencia posterior de Libonati se concluyó el cuenco que nosotros habíamos proyectado. Ese cuenco luego se achica. Cuando se achica, se inunda Villa Maipú. Entonces ahí se arma el gran lío, entonces viene ahora y lo arreglan al cuenco, lo profundizan. Más o menos la cosa está andando bien, pero tuvieron que esperar que se inundara Villa Maipú. Y los vecinos de Villa Maipú viven con el corazón en la boca, porque al pavimentar todo lo que era eso de las Fuerzas Armadas y que tenía otro tipo de drenaje, y al cerrar el cuenco, bueno, el agua se les viene todas para atrás. También hay otro tema que me gustaría que abordemos, diputado, que es la autorización para que estos fondos hídricos o parte de este fondo hídrico sea destinado a las represas de Santa Cruz. Bueno, esa es otra barbaridad que se vincula con estos manejos así absurdos y vinculados con temas electorales o clientelales, ¿no? Fíjate, eran fondos afectados a zonas rurales. Después se le saca esa afectación rural, se le da una afectación más urbana, pero ahora se lo mandaron para el sur. Sacaron esas zonas urbanas, se fueron al sur y están garantizando o están la construcción de la represa Zepernik y la represa de Néstor Kirchner en el sur, en Santa Cruz. Claro, los fondos hídricos son garantía de un crédito que viene de China, pero hay una que no sabemos bien cómo va a consistir, porque hay una resolución, un decreto que dice que el fondo hídrico responde por esto a través del UCOFIN. Entonces decimos, bueno, y son 22.000 millones de pesos o de dólares, bueno, no sé, una cifra descomunal. Entonces decimos, bueno, quedó desfinanciado. No van a poder hacer ni siquiera los desagües pluviales en el Gran Buenos Aires. Y la cuenca del Salado, que tiene... Porque la cuenca del Salado es cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Han hecho un trabajo importante en la cuenca baja, algo en la cuenca alta, se olvidaron de la cuenca media, que es la más costosa. Ahí yo siempre lo digo y lo rescato. En la época del gobernador Solá fue el momento de mayor trabajo. Se llegaron a afectar 800 millones de pesos por año en el tema de la cuenca del Salado. Y después se paró, y ahora hay prácticamente cero de actividad. Vuelvo a insistir, ahí hay un reservorio de 8 millones de hectáreas. Y detrás de ese reservorio de 8 millones de hectáreas está el beneficio de más de 60 distritos urbanos que tienen vinculaciones económicas y tienen vinculaciones hídricas con la problemática de la cuenca del Salado. O sea,
Acá no podemos separar, por un lado el tema rural y por el otro lado el tema urbano, como si fueran, primero que nada, antagónicos. No son antagónicos, están vinculados. Y segundo, como si lo pudiéramos decir, este no tiene nada que ver con el otro, desde el punto de vista hídrico. Están absolutamente relacionados. Si vos no solucionás... Es un sistema para el cual hay que desarrollar una planificación pero si vos no solucionás integral. el tema profundo de los ríos y de las cuencas, no vas a solucionar nunca el problema de lo que pasa en tu casa. Claro, y no se va a resolver tampoco el problema productivo de la provincia de Buenos Por Aires. Por supuesto que tiene costos muy altos. Claro. Le agradecemos mucho su participación aquí en Infobae TV. Vamos a seguir el tema en Infobae. Bueno, y yo vuelvo a plantear el desafío, porque la verdad me sentí, no digo agredido, pero me sentí molesto de que se planteara que uno no tiene conocimiento de estos temas. No seremos los super expertos, pero algún conocimiento tenemos, y vuelvo a insistir, la única verdad es la realidad, y la realidad, la provincia de Buenos Aires está inundada. Bueno, le agradecemos mucho al diputado Carlos Brown y vamos a seguir, como dije, este tema por mucho tiempo. Es un tema que hay que seguir cuando se inunda la provincia de Buenos Aires, pero también, como dice el diputado Brown, cuando hay sequía, porque es cuando hay sequía en el momento en que hay que hacer las obras. Gracias. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.